Se cuenta que muchísimo tiempo atrás, la malicia que reina en el ser humano se vio en evidencia una vez más, tras haber estallado la guerra entre dos países vecinos. Dos reinos que antes habían sido como hermanos, que habían crecido y progresado gracias a que uno al otro se extendían la mano, se encontraban pereciendo, dejando caer vidas como si se trataran de granos de arena en un reloj. Lo que una vez fueron dos alegres y animadas ciudadelas llenas de felicidad, de dicha, prosperidad y hermosos deseos como oda al futuro, eran ahora ensangrentadas ruinas abrazadas por las llamas que provocaban un cielo intensamente rojo, sin importar que fuese día o noche. Las planicies, páramos y bosques, habían sido reducidos a meras cenizas, tapizadas por todo tipo de cuerpos, tanto de hombres, mujeres, niños, y animales. Situación que no era muy distinta con los ríos de ambas naciones, que ahora se encontraban teñidos completamente en rojo. ¿Y sabes cuál era la peor parte de toda esta aberración? De todo este infierno traído a la tierra. Ninguno de los sobrevivientes con el más ligero hilo de cordura en su cabeza, y de sentimiento en sus corazones, estaban dispuestos a detenerse. Campesinos, plebeyos y soldados seguían peleando con una mentalidad carnicera, como si fueran animales hambrientos, únicamente capaces de saciarse con la sangre que derramaban. Y a pesar de todo ello, posiblemente seguía existiendo un tenue rayo de esperanza. En la frontera de estos dos países, existía un valle sagrado. En este, se ubicaba un lugar al que se le conocía como la Cueva de Dios. Quien se adentrara, sería sometido a diversas pruebas, de las cuales nunca se especificó en qué consistían. Y aquel que las superase, se le concedería cualquier deseo. Riquezas, poder, mujeres, dicha. O la capacidad de remendar un error mortal. El tiempo y espacio podían estar a disposición de aquel valiente que se adentrara, mientras tuviera la voluntad necesaria. Entonces, entre las brasas del caos, un hombre se posó en las afueras de aquella sagrada caverna. El mismísimo príncipe de uno de los países que habían caído por igual. Se encontraba temeroso, y poco a poco las dudas que le inducían los relatos del interior de aquel lugar que había escuchado desde chico, hacían que su deseo de terminar todo este tormento flaqueara levemente. Deseo que al instante era reforzado en el momento en que los gritos de agonía de toda la gente aún encarnizándose llegaban a sus oídos. Su único afán era volver a la paz a ambos pueblos. Que el cielo azul, las verdes praderas, sus fieles amigos y vecinos revivieran. Entonces, el joven príncipe dejó todas las dudas de lado, y se adentró a aquel enigmático lugar. Con las ropas rasgadas, el estoque desgastado y la mirada perdida, caminaba por aquellos oscuros pasadizos, acompañado por las imágenes que la guerra le había traído. Dudando incluso de, si el hecho de estar caminando por aquella cueva era desde siempre un caso perdido, como si fuera el afán y la negociación de un niño pequeño al pedirle a Dios que traiga de vuelta a la vida a su madre fallecida. Entre más caminaba, el aire devolvía más y más denso. Su nariz se percataba de un olor extraño, similar al azufre, pero a la vez bastante dulce. Tan paradójico como una flor hecha de piedra. Este aroma poco a poco adormecía sus sentidos, su cordura, hasta hacerlo sentir como si estuviera en un sueño. ¿Has tenido sueños lúcidos alguna vez? Mientras estás en aquel mundo irreal, ¿has sentido que eres plenamente consciente, por más cosas irreales que tus ojos ven? Justamente esa era la experiencia que el joven príncipe estaba sintiendo. Con la diferencia de que no se encontraba dormido. Tras aproximadamente 10 minutos, aquel rocoso y lúgubre ambiente, se fue convirtiendo en una hermosa ciudadela bañada por la luz del día. Ciudadela en la que, el joven príncipe, había pasado felizmente toda su vida, y que, se suponía, no quedaba nada de ella. Debido a la sensación que la cueva le provocaba, la sorpresa del joven no fue tan grande como se esperaría. Simplemente fue, entre comillas, como si hubiera cambiado de sueño. Entonces, poco a poco se dio cuenta de que se encontraba corriendo, jugando con los amigos de su infancia. Lo que estaba viviendo, se trataba de nada menos que de un recuerdo suyo. Entonces, una mujer anciana apareció, completamente decaída y sedienta, postrándose en un rincón bañado por la sombra. Él recordaba aquella escena perfectamente.
Los niños nobles que en ese entonces eran sus amigos, lo incitaron a agredir a aquella pobre mujer, guiados por la prepotencia y poca humildad que reinaban en sus hogares debido a tan vasta fortuna. El príncipe, en aquel entonces, había accedido, y había ocasionado que aquella anciana huyera del lugar completamente humillada, con lágrimas en los ojos. Obviamente, tras haber crecido y madurado, se arrepintió de tales acciones, pero la anciana ya no estaba en este mundo para poder escuchar sus disculpas. Vio entonces aquel evento como una oportunidad de remendar el pasado. Omitió completamente los comentarios de aquellos muchachos, y de su cantimplora le otorgó agua a aquella gitana. Después, se sentó un rato con ella para poder escucharla. Los ancianos abandonados y destrozados, a veces lo único que piden sus almas es ser escuchadas. Sus amigos se rieron de él y se fueron del lugar, pero aquella anciana esbozó una sonrisa que el joven jamás tuvo la oportunidad de ver. Pasados unos minutos, de los labios de aquella mujer surgió la oración: sigue avanzando. Lo que ocasionó que la ciudadela y todo lo que había en ella, los rayos del sol, las personas y la misma anciana, desaparecieran completamente. El ambiente volvió a ser aquella cueva oscura, en donde no puedes ver a más de 2 metros de distancia. El príncipe, aún adormecido, sin la capacidad de procesar los hechos, siguió avanzando, tropezándose por el rocoso sendero. Pasaron nuevamente 10 minutos aproximadamente, hasta que el lugar volvió a cambiar en su totalidad. Se encontraba ahora dentro del castillo que se supone heredaría, jugando con su mejor amigo, unos pocos años antes de lo ocurrido con el recuerdo anterior. Entonces, como su memoria le permitía recordar, el joven príncipe rompió de forma accidental un jarrón bastante valioso, lo cual provocó que el rey bajara furioso. Para no tener problemas con su padre al que tanto temor y respeto le tenía, el príncipe le echó la culpa a su amigo. Aquel chico no era parte de la nobleza, pero por el simple hecho de simpatizar con el príncipe, se le permitía el acceso a tan galante castillo. Y tras la mentira del príncipe, el rey tomó cartas en el asunto. Los guardias lo sacaron mientras lloraba, y jamás se le volvió a ver, ni siquiera sus padres. Tras crecer, el príncipe comprendió la medida que había tomado su padre, arrepintiéndose así por toda su vida. Por lo que, con el fin de aprovechar esta oportunidad nuevamente, le dijo a su padre con toda seguridad que el responsable de romper aquel jarrón había sido él. Que su amigo no tenía nada que ver. El rey entonces, soltó una riña tremenda hacia su hijo, provocando el miedo hasta de la servidumbre. Tras desquitarse, el rey pidió al joven que regresase a su casa, y no volviera jamás, pues el príncipe ya no tendría permiso de volver a jugar con él. El joven accedió, y dejó el castillo. El príncipe entonces, como si fuera un niño, seguía tembloroso por aquella regañina, pero increíblemente feliz por haber salvado la vida de su amigo. Este, antes de dejar el castillo, le dirigió una mirada al príncipe, seguido de la oración que escuchó con anterioridad de la anciana. Sigue avanzando. Tras esas palabras, el castillo entonces desapareció, regresando al príncipe a la caverna en la que se encontraba con anterioridad. Sus sentidos eran ahora un poco más agudos, pero esta vez, escuchó gritos de ayuda desde más adelante. Al igual que las veces anteriores, no tenía tiempo para pensar las cosas. Ni siquiera sabía si, después de aquellas visiones, podía regresar por donde vino, por lo que acudió al lugar de los gritos. Cuando llegó, el lugar se aclaró un poco. Seguía aún dentro de la caverna, pero ante sus ojos, se encontraba el mismísimo rey del país contrario, que estaba a punto de caer de un profundo acantilado. Aquel rey había sido la raíz del conflicto. Había sido el mismo que había proclamado la guerra, el mismo que dio inicio a la calamidad. El príncipe se acercó a él poco a poco, mientras la ira de su interior se intensificaba. Tenía frente a él al hombre que destruyó su vida, y bajo su merced estaba sin salvarla de él. Cuando estuvo justamente encima de él, la rabia que sentía ahora el príncipe no podía ser controlada. Aquel rey lo miraba suplicándole clemencia, mientras que la sangre del príncipe ardía de furia casi al punto de provocar vapor. Pero cuando le vio directamente a los ojos, todo su ser se apaciguó. Pudo ver a un ser humano. Pudo ver a alguien igual que él, con errores, con alegrías, con deseos y sueños.
Dejarlo caer no tendría sentido, pues sería una clara contradicción a su deseo, una contradicción al motivo por el que se encontraba en aquella caverna. Aquel cambio tan brusco de emociones provocó que el príncipe cayera de rodillas mientras estallaba en llanto, a la par de que ayudaba a aquel hombre de una muerte segura. Una vez le salvo. El rey le dirigió las mismas palabras que había escuchado a lo largo de toda esta travesía. Sigue avanzando. Fue en ese momento en el que el rey desapareció como si solo fuera niebla, y una fuerte luz iluminó todo el lugar desde el extremo contrario, diciendo en dónde se encontraba la salida de la cueva. El príncipe entonces, se dirigió a aquella luz. Llegó a un Edén. Un hermoso campo que a su vez formaba un altar natural para una espada que se hallaba clavada en una superficie rocosa, siendo adornada por hermosos árboles, y un cielo azul, que no había visto en meses. La nube negra que provocaban las llamas cubría cada rincón de ambos países, por lo que no sabían qué lugar se encontraba parado. Y lo más importante de todo, sus sentidos y su cordura habían vuelto a la normalidad. El príncipe miró a todos lados completamente desubicado y sorprendido, sin saber si todo lo que vivió dentro de la cueva había sido en realidad un sueño, o el efecto de algún tipo de droga. Pero sus sentidos, ahora más vivos que nunca, le confirmaban que el lugar en el que se encontraba parado era real. Tenía frente a él, la espada de Dios. La leyenda contaba que solo aquel que contara con la gracia y la bendición de Dios, sería capaz de cambiar el mundo a su disposición. Pero jamás pensó que aquel mito estuviera relacionado con la leyenda de la caverna. Después de admirarla por un largo tiempo, tomó su empuñadura de oro, y tiró de ella con todas sus fuerzas. Pero aquella arma celestial no se movió ni un centímetro. Tiró y tiró por más de 20 minutos, sin obtener resultado alguno. Y justo cuando se hallaba más desesperado, cuando las palmas de sus manos comenzaron a sangrar. Del interior de la cueva salieron la anciana, el niño y el rey. El príncipe entonces quedó petrificado, completamente temeroso, convencido de que lo que veía eran alguna especie de fantasmas. Fue entonces cuando estas personas, dirigiéndole una mirada y una sonrisa de fe, le ayudaron a tirar de la espada. Entre las 4 personas, el resultado fue distinto. Después de incontables siglos, aquella espada había sido liberada de su pedestal. Y en ese momento, esas 3 personas se iluminaron volviéndose una luz extraña, que acabaría finalmente convirtiéndose en un caballero, que sostenía la espada junto al príncipe. Hola. Eres el príncipe Juan IV, ¿cierto? Es un gusto conocerte. Me gustaría poder tener un nombre para presentarme, pero muchos me conocen como el espíritu de los hombres. Juan, el príncipe, entonces cayó al suelo asombrado, dejando que aquel caballero sostuviera únicamente la espada, mismo que la envainó en una funda que le quedaba como guante. Venga, hombre. No te pongas así, no soy un monstruo, ¿o sí? Dijo el caballero soltando una leve carcajada. Pero bueno, has logrado superar tus miedos, y has demostrado tener el deseo de remendar tus errores. Por lo tanto he de preguntarte, aunque ya conozca la respuesta. ¿Qué es lo que deseas? El príncipe, tras tomar aire y ponerse de pie, dijo entonces a aquel galante caballero, que su único deseo era que aquella guerra nunca hubiera ocurrido. Que ambos países siguieran respirando paz y armonía. Pues, vale. Dijo el caballero mientras soltó un chasquido de dedos. Listo. Aquel desastre que tanto te atormenta jamás ocurrió, y también me he tomado la libertad de borrar de la mente de tu padre y su equivalente la malicia que envenenó ambos pueblos, para que así no se vuelva a repetir. Mas has de tener cuidado, Juan. La malicia y el odio son como la mala hierba, no importa cuántas veces se arranque, siempre volverá a crecer. Es ahora tu momento de ser el guardián de ambos pueblos. En fin, que tengas suerte. El caballero desapareció, esfumándose en forma de vapor dorado que se elevaba a los cielos. El príncipe Juan quiso salir de la cueva, solo para percatarse que todo este tiempo, esta no medía más de 5 metros. Y al salir, fue iluminado por el calor del día que tanto añoraba, mientras sus ojos presenciaban cómo ambos países eran tan dichosos como siempre lo habían sido. La guerra fue borrada de la historia gracias a aquel príncipe, y aquel caballero. Pero ¿qué habrá sido de aquella figura de metal que irradiaba divinidad?
Lo veremos en otra historia.